presente en la mayor acería de la región andina y una de las mayores de América, que es la siderúrgica Orinoco, de la región de Guayana de Venezuela. Hay que decir que para Venezuela esta acería constituye una de las fuentes de empleo más importantes, con miles de trabajadores de forma indirecta ocupados y sus familias, por supuesto, que dependen del trabajo de ellos en esta institución, la cual producía en esa época unos 4,3 millones de toneladas de acero líquido al año y constituía en su momento la acería más grande del mundo con hornos de arco eléctrico y reducción directa. Ese gran complejo siderúrgico, como ustedes se pueden imaginar, está compuesto por muchas plantas y una de ellas es la encargada de suministrar el líquido necesario que se utiliza en grandes cantidades en la producción de acero. ¿Qué pasa? Esa grandes cantidades de agua es necesario reutilizarla, proteger la naturaleza y a disminuir los consumos. Esa agua, para poder ser reutilizada, necesita pasar por diferentes procesos para separar los componentes sólidos que están presentes una vez producido el acero y que pueda ser reutilizado. Dentro de ese proceso para la adecuación del agua para que pueda ser reutilizada, están presentes los procesos de agitación, que están presentes realmente en muchas industrias productivas y que muchas veces no se le presta la suficiente atención a pesar de la alta complejidad de estos procesos. En el caso del tanque objeto de estudio, con dimensiones, como van a ver en una diapositiva posterior, considerables, es necesario mantener el líquido, realmente es un caldo que está compuesto por agua, óxidos de hierro, restos de aceite y otras partículas. Es necesario mantenerla en constante movimiento y para ello cuenta con el tanque en sí o depósito y un motorreductor que está en la parte superior con las palas del agitador, como ustedes ven, una superior y una inferior, que son las encargadas de mantener el líquido en funcionamiento. Sin embargo, hay que decir que esta planta, si se revisa el historial de fallas, se hacía ya bastante frecuente el paro del proceso productivo por la rotura de este sistema. Este sistema es un sistema que debe trabajar con prácticamente toda la acería durante 24 horas y 365 días al año. Por lo tanto, la interrupción del proceso productivo por culpa de las fallas en este agitador implicaba grandes costos, no solo de mantenimiento y reparación, sino de parada de la planta. Hay que decir que a nivel industrial, las operaciones de agitación y mezcla, que son dos operaciones muy relacionadas, están presentes con bastante frecuencia. Pero, como normalmente estas operaciones en las grandes plantas industriales son operaciones auxiliares, porque el objetivo de la planta no es recircular agua ni reutilizar agua, sino producir acero, muchas veces se le presta poca importancia. Y al prestarle poca importancia, muchas veces las soluciones se dan de forma empírica, trayendo no los mejores resultados. Y como tal vez, aunque los que estén más cerca tal vez no puedan verlo, puede verse en la imagen inferior, eran frecuentes las roturas, sobre todo en los álabes del agitador y en el sistema de fijación del motorreductor a la placa que viene siendo la tapa superior del tanque, donde se fija el motorreductor con la tornillería que se desajustaba y terminaba rompiéndose. Se deformaban, no solo se rompían los álabes, haciendo que se incrementara el consumo energético de la instalación. Hay que decir que estos procesos de agitación y mezcla se dividen precisamente en esos dos grandes grupos, la agitación y la mezcla, que es cuando queremos mezclar dos sustancias distintas. En el caso de este
objeto de análisis consiste en un proceso de agitación, como les decía al principio, para mantener en circulación el fluido o caldo, pero para poder afrontar el estudio de la problemática, o sea, resolver el problema de las frecuentes roturas que estaban presentes en este agitador, lo primero que fue necesario realizar fue un estudio de los sistemas de agitación y mezcla. Hay que decir que, primero que todo, hay diferentes tipos de métodos para agitar caldos o fluidos que dependen mucho de la forma geométrica del elemento que agita. Así, en general, por la forma del movimiento que son capaces de que se obtenga como resultado en el fluido, hay los de corrientes tangenciales o radiales y los de corrientes paralelas al eje del agitador, que, como les decía, depende mucho de la forma del agitador. Dentro de los de corrientes tangenciales o radiales, los principales tipos son los de hélices, palas y turbinas, dentro de muchos tipos especiales que pueden existir, pero estos son los fundamentales. Hay que decir que en el caso del agitador que se utiliza en la siderúrgica de Orinoco, es un agitador de palas, pero con una característica especial, porque las palas normalmente le dan al fluido un movimiento tangencial o radial. Sin embargo, las palas que están presentes en el agitador de la siderúrgica del Orinoco son palas inclinadas a 45 grados, lo que hace que le infiera o que le produzca al fluido dos movimientos al mismo tiempo, un movimiento radial y un movimiento paralelo al eje del agitador. Hay que decir que hay bastante estudio, cuando nos pusimos a estudiar el tema, relacionado con agitación y mezcla, pero como pasa muchas veces en la vida real, son estudios que tratan temas de diseño en general, de tamaño de agitadores, de tipo de movimiento, características, para qué se usan, pero no, por supuesto, como decía, siempre pasa en la vida real que le resuelvan los problemas que usted tiene. ¿Por qué no dan la información necesaria de cómo abordar un estudio para resolver un problema en particular? Ni muchas veces las cosas que hay que tener en cuenta. Hay que decir que hay un estudio realmente muy importante, realizado por los autores García Cortés y Jauregui Haza, un estudio bibliográfico donde hacen una revisión exhaustiva de lo que se había publicado sobre esta temática hasta el año 2004. Ellos llegan a la conclusión de que existe una diversidad de posibles configuraciones geométricas a implementar en los reactores tipo tanque agitado, que es lo que estamos estudiando, teniendo en cuenta la geometría óptima del reactor para implementar un proceso determinado en el mismo. Depende de que sea agitación o mezcla. En fin, ellos ¿qué concluyen? Entre otras cosas, ¿no? O sea, el trabajo realmente es muy serio, pero concluyen que cada aplicación, en dependencia de lo que se quiera, tiene unas características específicas para la cual, o sea, ese diseño debe estar adaptado a la función que usted quiera realizar. Aquí les muestro, para que tengan una idea del tamaño de la instalación, las dimensiones del objeto de estudio. Vean que lo primero, como estamos resolviendo un caso real de la práctica, lo primero que hay que hacer es estudiar los parámetros reales que tiene el objeto de estudio. Para ello se obtuvieron las dimensiones del agitador y el tanque donde se produce la agitación para poder realizar un correcto modelado geométrico de la instalación. Por decirles las características principales, estamos hablando de un tanque de 500 metros cúbicos con un eje motriz de alrededor de 10 metros y las palas de alrededor de 2 metros. Entonces estamos hablando de un agitador realmente grande. Una vez que se obtuvieron los parámetros reales, porque recuérdense que era una instalación que ya estaba funcionando durante muchos años, pero que empezó a presentar muchos problemas, se pudo proceder al modelado geométrico de la instalación. Hay que decir que una vez que se tienen todas las dimensiones del tanque y del agitador en sí, se decide modelar el agitador compuesto por el árbol de transmisión más las palas encargadas, vaya la redundancia, de agitar el fluido,
porque es ahí donde se presentan con mayor frecuencia y mayor gravedad las roturas de la planta. Aquí tenemos modelado geométricamente en el software SolidWorks el modelo existente antes del estudio en la planta. Una vez que se tiene el modelo geométrico del agitador, es necesario determinar las condiciones reales bajo las cuales se está explotando, bajo las cuales está funcionando. Hay dos posibilidades de obtener las cargas de explotación o las condiciones reales de explotación de cualquier objeto, específicamente este. Una es midiendo mediante equipamiento, vamos a decir, relativamente sofisticado y caro, puede ser mediante tensometría eléctrica, las cargas reales que están presentes. Pero si no se tiene el equipamiento necesario para medir las cargas y tensiones reales presentes, existe una segunda posibilidad que nos lo da el software que podemos contar hoy en la actualidad, siempre y cuando sepamos usarlo adecuadamente y intentamos y comprendamos los principios físicos que rigen el funcionamiento del objeto determinado. En este caso, para determinar las condiciones reales de explotación, se pasó a hacer un estudio de CFD, o sea, de mecánica de fluido computacional, con el módulo FlowWorks que contiene el mismo SolidWorks. Los pasos para crear un estudio de CFD o de mecánica de fluido computacional, en el caso de SolidWorks y en la mayoría de los software, los pasos son muy similares. Lo primero es definir el dominio computacional. Vean que una vez que usted selecciona la región que va a estudiar, el software le muestra en forma de cubo, en este caso, el dominio computacional, o sea, donde se van a realizar los cálculos del estudio. El segundo paso para la realización del estudio de mecánica de fluido es definir las condiciones límites. En este caso, las condiciones límites que se fijaron fue la presión en la superficie del líquido, la velocidad en las paredes del recipiente y la parte más complicada es indicarle al software el movimiento que tiene el agitador. En el caso del FlowWorks o el Cosmos Flows, como se llamaba anteriormente, tiene dos posibilidades. Una es el marco rotatorio global y otra es un marco rotatorio local. Hay que decir realmente que, bueno, según mi modesta opinión, que el módulo de estudio de fluidos del SolidWorks es muy apropiado para realizar estudios relativamente simples, pero un poco complicado de utilizar para estudios de mayor complejidad. Bueno, en este caso se seleccionó un marco de referencia local para indicarle al software que el agitador se movía, en este caso con 68 revoluciones por minuto, como fue indicado en los datos iniciales. El tercer paso para definir un estudio de mecánica de fluido computacional es definir los objetivos de ingeniería. En este caso, usted tiene que definir objetivos que le den como resultado las variables o incógnitas que usted está buscando. ¿Qué variables o incógnitas le interesa determinar? Aquellas que nos van a servir como datos de entrada para el cálculo estructural del agitador. Por favor, los que están atrás hagan silencio, si no retírense, no molesten a los que están oyendo. Aquí, datos importantes que necesitamos para poder hacer el cálculo estructural son las velocidades que van a estar presentes en el fluido y las presiones que van a estar actuando sobre las aspas del agitador. Bueno, el cuarto paso es proceder al cálculo, que hay que decir que es un cálculo muy consumidor de potencia computacional. Y como quinto paso, acceder a los resultados. Como resultado del estudio de mecánica de fluidos, primero pudimos comprobar, o sea, lo primero que hay que hacer es saber si los resultados nos están dando lógicos y correctos. Las velocidades que se obtuvieron son velocidades características para agitadores de aspas inclinadas y que no superan, como ya lo habían determinado otros autores que hice referencia, la velocidad lineal que puede obtener como máximo el líquido a la distancia que está el aspa del eje donde está rotando, que ustedes saben que es frecuencia de rotación por el radio, que en este caso eran de 7,2 y las velocidades dan
las máximas cercanas a ese valor y el resto inferiores a ella. Y por otro lado, las presiones que se utilizan en el ASPA, según otros autores, que fue el procedimiento que seguimos, es la resta de los máximos y los mínimos que están actuando sobre ambas caras del ASPA, lo que nos daría las presiones resultantes. Como resultado, ustedes vieron, alrededor de 40.000 pascal nos da la presión. En esta diapositiva le mostramos a la izquierda los resultados de las velocidades que se obtuvieron en el cálculo producto de la agitación, que como les decía se corresponden con resultados de otros investigadores para otras condiciones, pero que siempre es inferior a la velocidad lineal en el extremo del ASPA, y a la derecha la distribución de las presiones sobre el ASPA. Hasta aquí el resultado del estudio de mecánica de fluido computacional, que solamente es los datos de entrada para el cálculo estructural, porque hemos determinado hasta ahora cuáles son las condiciones reales de explotación del agitador. O sea, ya tenemos datos de entrada para poder hacer el cálculo de la estructura metálica del agitador y ver por qué se está rompiendo. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen, por supuesto, para hacer el cálculo estructural o el cálculo de resistencia, hay que seguir un grupo de pasos, como bueno, el modelo geométrico que lo teníamos, el mallado, la definición de las restricciones, la aplicación de las cargas. Todo eso se hizo con otro de los módulos que incluye el SolidWorks, que es el Simulation, en las últimas versiones, y el CosmWorks en versiones anteriores. Y como resultado del cálculo estático del modelo de agitador original, vemos que las tensiones que se obtienen son de 260 megapascal, lo que son superiores a la resistencia que tiene el acero aliado que se utilizaba o se utiliza en ese dispositivo, además de que da un coeficiente de seguridad inferior a 1. Y coinciden perfectamente los puntos de mayores tensiones con los puntos donde se rompía el árabe del agitador, que es en la zona cercana al eje. A partir de esos cálculos de resistencia con las cargas previamente calculadas producto del estudio de mecánica de fluido, se comprobó de forma teórica lo que estaba pasando de forma práctica, era que los árabes no resistían y terminaban rompiéndose. A partir de ahí se pensó en diferentes soluciones de diseño que evitaran la rotura relativamente temprana por tensiones superiores a las admisibles por el material, y dentro de las variantes de diseño se terminó con esta variante de palas inclinadas pero con un nervio, que es una propuesta de las muchas que se analizaron de diseño para la cual se procedió a hacer el cálculo de resistencia de nuevo. Como resultado del cálculo de resistencia pudo verse una disminución de las tensiones de los 260 megapascal que teníamos en el ejemplo anterior, que era el agitador original, a 133 megapascal para las cargas extremas, lo que da en el caso de las cargas extremas un coeficiente de 1,29 y inferior al límite de resistencia del acero inoxidable del cromo que se utiliza, que es 172 megapascal, por lo que, por supuesto, se analizaron, como dice ahí, unas 16 variantes de diseño para ver las mejores soluciones. Se llega a la conclusión, según el estudio de tensiones, de que este nuevo diseño del agitador debe soportar sin grandes complicaciones las cargas que están presentes en el agitador. Como resultado del trabajo podemos concluir que este agitador del tanque de recirculación de la telúrica del Orinoco es del tipo de corrientes radiales o tangenciales, y por estar las palas o balas de 29 a 45 grados genera corrientes paralelas también al eje. Se determinó que realmente las revoluciones en las que operaba este agitador, 68 revoluciones por minuto, son las correctas y se corresponden con el rango de velocidad que se establece por los agitadores industriales, que está entre 20 y 150 revoluciones por minuto, así como con la viscosidad del caldo que está agitándose, que también es recomendable usar este tipo de agitador. Se identificó la configuración física con la cual pudimos hacer el modelo geométrico, y como resultado también pudimos obtener las cargas
reales, aunque determinadas teóricamente con ayuda de mecánica de fluido computacional, que estaban actuando sobre el agitador. Debido a que pudimos obtener las cargas que estaban actuando, en este caso las presiones y las velocidades, se pudo hacer el cálculo de resistencia y proponer una variante de diseño con una mejor reserva y un coeficiente de seguridad adecuado para que pueda trabajar un tiempo de vida útil adecuado sin fallo. Muchas gracias. Eso es todo el trabajo.